Saludos, soy Manuel Bermúdez, soy profesor titular de Filosofía de la Universidad de Córdoba en España y hoy vengo a compartir con ustedes los resultados de la investigación que llevo desarrollando en los últimos años en el marco de una serie de asignaturas que imparto aquí en la Universidad de Córdoba. Le hemos puesto un título, prácticamente un título provisional, más bien genérico que otra cosa, que sería algo así como la reflexión filosófica como herramienta frente al desafío ecológico. Claro, lo primero que me gustaría compartir es una cuita, ¿no? Y es el hecho de que frente a los desafíos ecologistas que el ser humano va a tener que afrontar a lo largo del siglo XXI, el problema principal, o uno de los problemas principales, radica en el hecho de que no hemos sabido utilizar todas las herramientas, todos los instrumentos a nuestra disposición. Y uno de ellos es la reflexión filosófica. La filosofía, el discurso ético, deben tener, desde mi punto de vista, un papel protagonista para desarrollar las posibles soluciones que van a necesitar los problemas que se vaticinan en el futuro, y ya no tanto en el futuro como incluso en nuestro presente. Me gustaría comenzar recordando una vieja frase de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Normalmente se le ascribe a la escuela de los estoicos, en la que dice así: lo que no es bueno para el enjambre no es bueno para la abeja. Desde mi punto de vista, quizá convendría recordar que todo aquello que perjudique a la humanidad como raza o como género en términos genéricos, pues perjudica también a todo y cada uno de sus individuos. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que quizás tengamos que superar algunos de los discursos individualistas que se han ido fraguando en las últimas décadas y que están cada vez calando más hondo en los espíritus de muchos ciudadanos del planeta, ¿no? Bueno, me gustaría comenzar, habiendo ya recordado esa primera frase de Marco Aurelio, con una foto que es muy fácil de encontrar en internet. Una foto que comentó Carl Sagan, que se le suele llamar la pequeña mota azul. Resulta que en los años 90 se mandó una sonda al espacio interestelar, la Voyager, y justo cuando esta sonda llevaba recorrido cientos de miles de millones de kilómetros y estaba abandonando el sistema solar, pues tomó una foto de lo que sería donde está situada la Tierra. La foto es demoledora porque muestra un marco negro enorme, repleto de oscuridad, y una minúscula, diminuta mota azul a lo lejos, poco menos que el grano de una arena. Y esa mota azul es el planeta Tierra. La foto en sí tiene múltiples sentidos, que desde el punto de vista de la filosofía podríamos traer aquí. Lo que ocurre que por mor de la brevedad de la exposición, pues me limitaré solamente a hacer unos comentarios prácticamente superficiales, ¿no? El primero de esos comentarios es que la foto arranca una metáfora, y la metáfora es fácilmente entendible. Toda la vida que conocemos está circunscrita a esa minúscula mota azul, ese diminuto espacio de vida que es nuestro planeta Tierra, que desde la dimensión del ser humano nos parecerá inmenso, pero no es tan inmenso. De hecho, es pequeño. Todo lo que esté fuera del planeta Tierra, a día de hoy, lo que conocemos a día de hoy, es hostil a la vida. De modo que esto manda, desde mi punto de vista, un mensaje ecológico filosófico muy importante. ¿Cómo vamos nosotros a deteriorar paulatinamente, tan gravemente nuestro propio planeta si no tenemos dónde huir, no tenemos dónde escapar? Si nosotros acabamos con las condiciones de vida con las condiciones con las que se puede sostener la vida en nuestro planeta, estaremos acabando con nuestra propia raza, con el Homo sapiens. Claro, otro tipo de interpretaciones que podríamos ver a esa foto es lo minúsculo, ¿no? En la inmensidad del universo, ¿no? Lo minúsculo del ser humano, de nuestros esfuerzos, nuestros problemas, nuestras grandes tragedias quedan todas circunscritas a ese tamaño diminuto de la foto titulada La pequeña mota azul, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a las tesis que yo vengo a sostener, porque si algo he aprendido es que conforme uno comienza los discursos es más oportuno explicar claramente lo que está sosteniendo, mejor que esperarse demasiado, ¿no? Pues yo vengo aquí a sostener dos espirales que desde mi punto de vista son extremadamente perniciosas para el sostenimiento de la vida en la Tierra y que se han convertido, en dos espirales, dos grandes metáforas, se han convertido en dos amenazas muy serias para nuestra especie. Para ello, antes de nada, me gustaría recordar pues también una cosa obvia, ¿no? Que se deriva de la foto que hemos comentado justo hace un par de minutos, ¿no? Y el hecho es que solo hay un planeta Tierra, no tenemos un planeta alternativo, ¿no? Multitud de jóvenes que marchan con pancartas protestando frente a gobiernos de todo tipo en el mundo entero
buscando salida al desafío ecologista que tenemos que afrontar en el siglo XXI, portan esa famosa pancarta que dice que no hay un planeta B. Bueno, pues esta cuestión, no por obvia, es menos verdadera. Nosotros a día de hoy no conocemos ningún lugar al que podamos huir en el caso de que se torne la vida muy difícil en este planeta, como veremos enseguida. Bueno, pues como evidentemente yo me propongo hablar sin ambajes, pues puede que se hiera alguna sensibilidad, porque claro, el problema que tiene la filosofía es que cuando se pone a analizar desde una perspectiva de pensamiento crítico, haciendo un escrutinio claro de los argumentos que se va a utilizar y mirando con detenimiento la diferencia clara entre las afirmaciones, las opiniones y los hechos, pues alguien se acabará incomodando. Pero claro, por otra parte, no estaré siendo del todo honesto conmigo mismo si yo mismo me estuviera limitando, ¿no?, las posibilidades de exposición que yo vengo aquí a traer. Para ello, entonces, quizás eluda algunos términos que podrían resultar incómodos para la audiencia, pero no voy a tratar de eludirlos todos, sino que algunos sí que habrá que coger el toro por los cuernos. Y entonces vamos a comenzar directamente con la tesis básica que yo vengo a sostener, ¿no? Pues fruto de este modelo socioeconómico en el que vivimos, estaría la primera de estas espirales en torno a las cuales yo he vertebrado el presente trabajo, ¿no? Yo lo llamo la espiral infinita de consumo, la espiral infinita de consumo, que ya por su propio nombre da la impresión de haberse convertido en un círculo vicioso, y como todo círculo vicioso tiene una serie de elementos negativos que convendría mantener lo más alejados posible, ¿no? ¿Qué quiero decir con la espiral infinita de consumo? Bueno, pues nosotros vivimos en un sistema, y aquí sí que me ahorro una palabra para describirlo, porque correría el riesgo, desde mi punto de vista, de incomodar a parte de la audiencia, o que simplemente, al utilizar determinadas palabras descriptivas para hablar del sistema que rige la mayor parte del planeta, pues produjera alguna reticencia. Entonces, prefiero saltar simplemente, en vez de definirlo, y hablar de que este sistema en el que nosotros vivimos, fundamentalmente, se sustenta en el consumo de los ciudadanos, el que compren y compren. Claro, esto, ¿por qué es así? Porque si se detuviera el consumo, se acabaría con el crecimiento económico de este modelo que nosotros hemos creado, ¿no? Sobre todo después de los años 90. Y entonces, si se detiene el consumo y no hay crecimiento, lo siguiente que caería es el modelo socioeconómico construido. De modo que este modelo pugna por mantener los límites de consumo lo más altos posible. Dicho con otras palabras, el sistema nos invita constantemente a consumir. Pero claro, esto arroja prácticamente una ecuación que de tan sencilla, de tan pedestre, parece burda. Y es obvia, ¿no? Y es que nosotros vivimos en un planeta limitado. Y los recursos de este planeta son limitados. Y no podemos, por lo tanto, sostener un consumo ilimitado. Así de sencillo. Puede parecer ridículo, puede parecer que estamos simplificando, pero en realidad es que es así. Sin ir más lejos, podríamos utilizar un montón de datos que oportunamente emplearemos en la bibliografía del texto que saldrá después de esta ponencia. Por ejemplo, se calcula que para el año 2037 desaparecerá de la faz de la Tierra el coltán, que es esa especie de producto que se extrae de muchas minas de África para fabricar las pantallas táctiles e incluso las pantallas planas, ¿no? Claro, ojo, fíjese la audiencia que yo aquí no me detengo en las tremendas injusticias que se cometen con los niños que son obligados a trabajar en las minas de coltán, por ejemplo, en el centro de África. Ni tampoco vamos a hablar de la cantidad de muertes que hay aparejadas con la extracción de este metal, que podríamos, porque ya suponen dos tremendos desafíos para la justicia social y además acaban con la calidad de vida de cientos de miles de personas. Pero bueno, no vamos a detenernos ahí porque sería distraer la atención del propósito de esta conferencia. Que el propósito principal es poner de manifiesto que esta primera espiral, la espiral infinita de consumo, es demoledora. ¿Por qué? Porque en su propio funcionamiento, en su propio progreso, esta espiral infinita de consumo está acabando no solo con los recursos del planeta, o sea, no solo con el coltán, que tiene los días contados, pero es que inmediatamente después se acabarán agotando los demás, el petróleo, el gas, el cobre, el uranio, múltiples de los elementos que son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas van a acabar desapareciendo dentro de los márgenes de este siglo. Y muchos en el siglo y medio, o sea, antes de llegar al año 2150. Los datos están ahí, los datos están ahí. Y sin embargo, no da la impresión de que el ser humano esté dispuesto a modificar sus hábitos de consumo y sus hábitos de vida con objeto de tratar de evitar semejante hecatombe que ya se vaticina, ya se columbra en el horizonte. Claro,
Podríamos abundar más sobre esta espiral, porque evidentemente es la espiral que fundamentalmente interesa a los movimientos ecologistas. Pero como considero que gran parte de la audiencia ya tendrá de sobra muchísima información sobre esta cuestión, pues prefiero pasar a la segunda espiral, ¿de acuerdo? Esta segunda espiral yo la llamo espiral, la espiral psicológica. Y también viene a sustentar una especie de círculo vicioso muy pernicioso y muy perjudicial. Claro, yo como profesor de filosofía debo reconocer que estoy más interesado en la espiral psicológica que en la espiral infinita de consumo. Si bien la espiral infinita de consumo es la que está deteriorando gravemente el medio ambiente, que es el que nos sustenta, el que nos da la vida a todos nosotros. ¿Y por qué para mí la espiral psicológica es más importante o más grave? Pues por lo que le voy a explicar ahora, simplemente porque acaba hundiendo en la tristeza al ciudadano, al ser humano. Bueno, explicando someramente en qué consiste esta espiral psicológica, podemos decir que el sistema, este sistema que voluntariamente he eludido definir con un término, este sistema socioeconómico que rige la mayor parte de las democracias del mundo entero, pues exige comprar. O sea, cada mañana cuando nos levantamos somos invadidos, somos atacados por multitud de mensajes de todo tipo que nos incitan a comprar, a consumir. En la parada del autobús hay un cartel, nos llega información a través de los vídeos de YouTube, nos llega propaganda en el telediario, en la televisión, en la radio, y esa propaganda no viene a decir sino más que compra, 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 compra. Evidentemente, esto tanto a un nivel consciente como a un nivel inconsciente, porque todos somos conscientes, todos sabemos, ¿no?, que existen multitud de recursos desde el punto de vista del marketing, de la publicidad y de la propaganda para ir inoculando paulatinamente ideas en la psique del individuo, de modo que prácticamente lo constringan a comprar, a caer en esa espiral de consumo de la que hablábamos antes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, por una parte, nos vemos empujados a consumir cada día, pero por otra parte no podemos consumirlo todo, evidentemente por varias limitaciones, por ejemplo, por la limitación económica, o sea, no todos tenemos todo el dinero del mundo para comprar sin parar, y luego por limitaciones, por ejemplo, de corte temporal, tampoco tenemos ni disponemos de todo el tiempo del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que el sistema está planteado de manera que genera una incomodidad psicológica en el ser humano. Y esa incomodidad psicológica es bastante grave, porque por una parte te incitan a comprar, pero por otra no lo puedes comprar todo. Y entonces ese quiero y no puedo acaba degenerando en el peor de los mecanismos psicológicos. ¿Y cuál es el peor mecanismo psicológico? Pues ni más ni menos que la frustración. El famoso quiero y no puedo. ¿Por qué el peor de los mecanismos psicológicos? Bueno, eso es bien sencillo, porque alguien podría decir el odio es peor, ¿no? Porque el odio consiste en proyectar malas vibraciones, malos sentimientos hacia un objeto o hacia una persona. En cambio, con la frustración es con uno mismo hacia donde se proyecta, se introyecta esa energía negativa, ¿no?, esa carga perjudicial desde el punto de vista psicológico. Bueno, pues en ese ambiente lo que estamos viendo es que las sociedades contemporáneas del siglo XXI están viendo gravemente perjudicada la salud psicológica de los ciudadanos. De ahí la multiplicación radical de medicinas como ansiolíticos y antidepresivos que se están produciendo en todos los países, tanto del primer mundo como en vías de desarrollo. Las estadísticas de la OMS son demoledoras, porque vienen a poner de manifiesto un problema latente que está ahí. Y desde mi punto de vista, una de las explicaciones es esta espiral psicológica, ¿no? Este modelo de consumo, este modelo socioeconómico que nos incita a comprar y al mismo tiempo esas limitaciones graves que nosotros mismos tenemos para poder comprar y para poder adquirirlo todo. Claro, ¿esto a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a famosos conceptos que además estarían muy trabajados, ¿no? Que cada uno encajaría con una de las dos espirales, porque, por ejemplo, bueno, antes de hablar de esos dos conceptos me gustaría concluir la idea de las dos espirales, ¿no? ¿Por qué para mí la segunda espiral es más importante que la primera? Porque es verdad que por la primera espiral, por la espiral infinita de consumo, estamos destruyendo el planeta y con ello poniendo en grave riesgo las posibilidades de supervivencia de la raza humana en el futuro. Pero por la segunda espiral, por la espiral psicológica, estamos destruyendo el planeta amargados, tristes, deprimidos, lo cual pone desde mi punto de vista un panorama absolutamente desolador, un erial intelectual, un erial ecológico ante la falta de alternativa al modelo actual, al modelo vigente, que sitúa al ciudadano frente a una disyuntiva tremendamente negativa, porque no parece encontrar ninguna salida ante este panorama, ¿no?
Y ahora, como decía, también existe una serie de conceptos que lamentablemente, como quiero mantener esta charla en los términos del tiempo que se nos ha solicitado, pero que mencionaré a vuela pluma. Por ejemplo, derivados de este modelo socioeconómico y de incluso esta espiral, de estas espirales tanto de consumo como espiral psicológica, están conceptos como el de la obsolescencia programada. ¿En qué consiste la obsolescencia programada? Consiste fundamentalmente en diseñar productos de consumo para que acaben, para que con su vida útil antes de lo que podrían. O sea, para que se averíen antes de tiempo o dejen de funcionar antes de lo que podrían. El ejemplo paradigmático son las bombillas. Ahora ya no se venden apenas bombillas incandescentes, pero durante siglo y medio estuvieron vendiéndose a mansalva. Tenemos documentos que atestiguan cómo las grandes fábricas de bombillas a principios del siglo XX se pusieron de acuerdo en una especie de contubernio pernicioso para limitar la hora de duración de sus productos. De modo que había bombillas que duraban 1500, 2000 o 2500 horas. Si nosotros a día de hoy buscamos en internet, podremos ver que la primera bombilla que diseñó Edison todavía está brillando incansable en un parque de bomberos en el estado de Illinois, si no recuerdo mal. Pueden ustedes buscarla porque aparece cada minuto, aparece en la web una foto para que podamos ver que esa bombilla sigue brillando. ¿Cómo conseguían esto? Pues simplemente el filamento de wolframio lo hacían un poco más grueso, por lo tanto más resistente, de modo que esa bombilla lleva brillando un siglo y medio. Entonces, claro, el caso de la obsolescencia programada, desde mi punto de vista, es un delito medioambiental gravísimo. Cuando uno fabrica una lavadora, una impresora o incluso un coche para que deje de funcionar antes de lo que debería, está cometiendo un tremendo delito desde el punto de vista medioambiental. En la Unión Europea se están intentando llevar a cabo una serie de políticas y de normas y legislación al respecto para obligar a los fabricantes, a los productores, a asegurar durante mayor tiempo el funcionamiento de sus productos. Pero esto da la impresión de ser una batalla medio perdida. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo el modelo socioeconómico imperante exige, obliga a esa compra constante, por lo tanto, si uno compra un producto que dure toda la vida, evidentemente acabaría con el modelo, ¿no? Luego está el otro tipo de obsolescencia que también me gustaría mencionar, porque claro, la obsolescencia programada está directamente relacionada con la espiral infinita de consumo. Pero con la segunda espiral, con la espiral psicológica, estaría vinculada a la obsolescencia percibida. ¿En qué consiste la obsolescencia percibida? Pues en el hecho de que uno deja de usar un producto porque su apariencia se ha tornado obsoleta, parece pasada de moda. El ejemplo paradigmático es la ropa. La ropa, conforme pasa poco tiempo, va pasando de moda y va ocupando cada vez un lugar más profundo en los armarios. Al fin y al cabo, la cuestión de la moda es uno de los ejemplos clave de cómo funciona la obsolescencia percibida. Pero también ocurre con las pantallas gruesas de los televisores, que hemos ido sustituyendo paulatinamente y cada vez a mayor velocidad por pantallas planas, o los viejos teléfonos móviles, aquellos que eran tan grandes como un zapato y que se fueron relegando simplemente porque parecían demasiado viejos, no porque dejaran de funcionar. Y así estamos a día de hoy. Estamos que a veces, muy a menudo, lamentablemente, ¿no? Cedemos a ese impulso consumista con objeto de mantener cierta apariencia, ¿no? Cierta apariencia de consumo. Bueno, como me queda muy poco tiempo y tengo que cerrar manteniendo los estrictos controles temporales de esta conferencia, me gustaría cerrar con una idea bien clara, ¿no? Y es el hecho de que a día de hoy existen una serie de conceptos que conviene delimitar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el concepto de crecimiento, que es un concepto fundamentalmente del ámbito económico, pero frente al concepto de crecimiento, nosotros tenemos que defender, que sostener un concepto mucho más importante y que es más valioso para las generaciones venideras, que es el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo es un concepto más abarcador, más grande, por cuanto engloba dentro de la idea que enmarca, engloba cuestiones económicas, cuestiones medioambientales, cuestiones de consumo y políticas. O sea, el concepto de desarrollo es mucho más grande de lo que pueda ser el concepto de crecimiento. Por eso nosotros aquí lo que queremos poner de manifiesto, como colofón a esta pequeña y breve charla, es que el desarrollo sostenible es la única salida que nosotros podemos tratar de contemplar a esta situación actual. O nosotros, como seres humanos, como habitantes de este planeta, de esa pequeña mota azul perdida en el casi infinito del espacio, ¿no? O nosotros cambiamos de hábitos de vida y adoptamos conceptos básicos como el de desarrollo sostenible, o la vida en la Tierra se va a ver gravemente amenazada en los próximos años. Hay multitud de datos que lo atestiguan, que va a ocurrir en el futuro, pero ya lo estamos sufriendo en nuestro tiempo a día de hoy.
Así que invito a toda la audiencia a que piense, a que reflexione y a que adopte las herramientas de la filosofía para afrontar estos desafíos medioambientales que son los desafíos de todos. Muchísimas gracias.